trastorno del lenguaje o desfase del lenguaje. Cómo saber qué es lo que está pasando con mi pequeño y entender las diferencias entre uno y otro. No te pierdas este video. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Bienvenido a un nuevo video y si este es el primer video que ves, pues bienvenido a este canal donde hablamos acerca del lenguaje, del desarrollo, cómo estimular el lenguaje de los pequeñitos, por qué los pequeños tardan en hablar, qué tiene que ver el autismo, qué tiene que ver síndrome de Down, otras problemáticas. Así que no te pierdas este canal de YouTube que está diseñado para ti y no te pierdas las listas de reproducción que he diseñado para que puedas aprender acerca del desarrollo del lenguaje en general, cómo estimular el lenguaje por edad y por etapas, por dónde empezar, todo lo que tiene que ver con pronunciación, todo lo que tiene que ver con el cuaderno de lenguaje para estimular el lenguaje. Y pues suscríbete para poder ver todos estos videos y que no te pierdas la notificación de cuando hago un nuevo video. Y bueno, antes de empezar el video quiero decirte que hoy estaba en terapia online con una de mis peques y estuvimos haciendo pintura con huellitas. Si no me sigues en Instagram, le subí un reel padrísimo sobre cómo hacer animalitos con huellitas y hoy lo hice en terapia online con una de mis peques y pues ya me lavé las manos como 30 veces y no se me ha quitado, así que bueno, pues mis dedos se verán raros en el video. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema súper bueno que sé que es la duda de muchos de ustedes, que es ¿cómo diferenciamos un desfase de lenguaje o un retardo de lenguaje versus un trastorno de lenguaje? Y es una gran pregunta. Algo que te quiero decir es que no hay artículos científicos que de forma tajante te expliquen la diferencia entre uno y otro, porque lo cierto es que la gran mayoría de los trastornos de lenguaje empezaron con un desfase de lenguaje y eso es lo que lo vuelve súper complicado. Entonces, en este video te voy a tratar de explicar un poquito lo que nos hablan los artículos científicos y también te voy a hablar un poquito de mi experiencia en terapia con mis pequeños que tardan en hablar y que conforme van avanzando cada vez queda más claro cuál era la dificultad del lenguaje o trastorno del lenguaje que estaban teniendo desde un principio y que no era tan fácil para nosotros de identificar. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que te quiero decir es que el término de desfase del lenguaje se utiliza para describir a aquellos pequeñitos que no hablan como se espera para su edad, pero van cumpliendo los parámetros de manera más lenta. Es decir, si para el año se esperan que aparezcan las primeras palabras, a lo mejor este peque va a hablar hasta los 18 meses. Si se espera que a los 2 años ya unan 2 palabras de forma continua, a lo mejor este peque lo hace a los 2 años y medio. Entonces va cumpliendo los parámetros, pero de una forma retardada, ¿ok? Pero muchos de ustedes sé que tienen pequeñitos que todavía no aparece el lenguaje a los 2 años y medio, 3 años. Entonces, ¿realmente será eso un desfase de lenguaje o ya nos estamos enfrentando a un trastorno de lenguaje? Para poder definir eso, primero tenemos que entender los parámetros de normalidad o lo que esperamos de forma típica en el desarrollo del lenguaje. Así que ahorita te va un pequeño resumen acerca de eso y es básicamente que alrededor de los 12 meses de edad aparecen las primeras palabritas. Para los 18 meses va a haber un brinco muy grande en el vocabulario y hay por lo menos unas 30 palabras a más y van a empezar a combinarlas. Mamá leche, mamá ve. Para los 2 años vuelve a haber otro brinco muy importante y empezamos a ver la combinación de 2 palabras de manera continua, de manera clara. Empezamos a ver verbos, empezamos a ver algunos adjetivos como los colores, empezamos a ver algunos determinantes como los artículos, una manzana, ¿ok? Y para los 3 años es un brinco aún más grande porque de pasar de 2 palabritas a los 2 años vamos a pasar a oraciones ya hechas a los 3 años. Mamá, quiero leche. Mamá, dame la pelota. Entonces, más o menos así es el parámetro general de lo que vamos a ver en el desarrollo típico del lenguaje. Un desfase de lenguaje va a ser cuando mi pequeño tiene 2 años y a lo mejor sí dice palabras, pero aún no las une. Y yo sé que tendría que unirlas. Y entonces, ¿qué pasa con mis pequeños que tienen 2 años, 3 años y no hablan? ¿Tienen un desfase de lenguaje o tienen un trastorno de lenguaje? Bueno, lo que te quiero decir es que es bien difícil para mí como especialista saber si tiene un trastorno de lenguaje, porque para poder darle esa etiqueta o ese diagnóstico yo necesito que el pequeño hable.
porque la mayoría de los trastornos del lenguaje se van a diferenciar de acuerdo al tipo de estructura, al tipo de palabras, al tipo de emisiones que vaya haciendo el pequeño. Y con eso ya me es más fácil a mí decir, ok, este pequeño tiene un problema de estructuración, este pequeño tiene un problema de estructuración y de comprensión, este pequeño tiene un problema de pragmática, este pequeño tiene un problema de semántica, etcétera, ¿no? Todos los trastornos que puedan haber por ahí, si quieres ahorita te explico algunos rápidamente, pero necesito que el pequeño hable para poder determinar qué es lo que pasa con su lenguaje. Entonces, esta gama de trastornos del lenguaje empiezan con desfases del lenguaje. Y como yo no sé a los 2 años si realmente tu pequeño tiene un desfase que con el correcto apoyo va a empezar a alcanzar su nivel lingüístico y ya con eso estuvo bien y sale adelante, o si realmente a pesar del apoyo va a empezarse a hacer evidente el trastorno del lenguaje. No lo voy a poder saber cuando tu pequeño es muy chico. Y ahí radica la importancia de la intervención temprana. Yo siempre en todos los videos te digo, por favor, si ves que tu pequeño no habla como se espera para su edad, llévalo a terapia del lenguaje. ¿Por qué? Porque si era realmente un desfase de lenguaje y no solo necesitaba como ese empujoncito de terapia, ¡pum!, va a avanzar bien rápido, lo voy a dar de alta y ¡san! Se acabó. Ya no te vas a tener que preocupar del lenguaje porque empieza a salir ya de forma más natural, generalmente. Pero si tu peque tenía un trastorno de lenguaje, porque no es que el desfase del lenguaje se convierta en un trastorno, siempre fue el trastorno del lenguaje que inicialmente se veía como un desfase, pero conforme va avanzando se va a notar ya plenamente la dificultad en el lenguaje. Entonces, si tenía una dificultad en el lenguaje que ya viene cargada por sí mismo en él, y yo no le doy terapia, pierdo ese tiempo del desarrollo, de la adquisición del lenguaje para poder estimularlo de manera más rápida. Entonces, acorto el tiempo de la dificultad del lenguaje, ¿ok? Y eso es bien importante, porque no se trata de que la terapia del lenguaje erradique el trastorno del lenguaje. No lo erradico, pero hago que su evolución sea más rápida y que la nivelación del lenguaje o el nivel lingüístico que se espera para su edad lo alcancemos más rápido. Entonces, de verdad, acortas ese tiempo de atención para tu hijo, se lo ganas, es un tiempo que le ganas a él. Por eso siempre te digo que la intervención temprana es clave. Ahora, te voy a ser honesta con algo que es bien importante que lo sepas y a lo mejor no es lo que quieres oír, pero es importante que yo sea honesta porque yo sé que este video puede cambiarte el chip para decidir el hacer algo y tomar terapia. No hay ningún artículo que te diga tajantemente lo que te voy a decir a continuación, pero sí por experiencia, esto es mi experiencia como especialista, que si un pequeño tiene 3 años o más de edad y aún no habla, es poco probable que tu pequeño esté presentando un desfase de lenguaje. Lo más seguro es que tiene un trastorno del lenguaje porque ya el desfase del lenguaje es muy importante. Un pequeño de 3 años debería estar haciendo oraciones. Mamá, dame la pelota. Mamá, quiero leche. Mamá, mira un pájaro. Si tu pequeño no está hablando, no tiene ni siquiera una gama de 10 palabras, eso ya no es un desfase de lenguaje. Eso es ya un trastorno de lenguaje. ¿Cuál? No lo sé, pero no es típico que un pequeño de 3 años o más no hable. Ahora, te voy a contar algo. Cuando yo estaba estudiando en la universidad sobre la carrera de comunicación humana o terapia de lenguaje, a nosotros nos enseñaban que en niños pequeños se debían atender a partir de los 3 años. Niños más chiquitos no los atendíamos. Pero conforme he ido estudiando y me he ido preparando más en niños pequeños, porque realmente en mi terapia con Jimena nos especializamos en niños pequeños, nos hemos dado cuenta, basado en mucha investigación que hace Estados Unidos, que la intervención temprana en terapia de lenguaje se da desde los 18 meses si el pequeño no habla. ¿Por qué? Porque quiero acortar ese tiempo del desfase del lenguaje que estaba presentando el pequeño y que por si hay algún trastorno del lenguaje, yo aproveché ese tiempo para estimularlo y que ese desfase se vaya haciendo más pequeñito. Pero lo cierto es que 3 años, aunque si lo pensamos en la vida de una persona, 3 años son pequeñitos, siguen siendo bebés incluso, pero ya deberían hablar mucho más. Entonces, si no hablan, aunque lo veas pequeño y decir, bueno, es que tiene 3 años, sí, pero en un desarrollo típico a los 3 años ya se habla un montón y ya puedes empezar a entablar pequeñas conversaciones con un niño a los 3 años. Entonces, si tu pequeño no está hablando a los 3, ya no esperes más tiempo, llévalo a terapia de lenguaje para que realmente podamos estimular. A lo mejor no te voy a poder decir qué tiene porque te lo repito, necesito poder ver su lenguaje oral para poderle dar un diagnóstico,
Pero si no habla, no hay forma yo de saber qué trastorno del lenguaje tiene, ¿ok? Entonces, por eso es importante la terapia. Ahora, ¿a qué trastornos del lenguaje nos podemos enfrentar? El más común va a ser el trastorno del desarrollo del lenguaje, o lo que antes se conocía como trastorno específico del lenguaje, que es una dificultad en la que los pequeños comienzan tardando en hablar y una vez que sale el vocabulario, porque sale, la estructura no es adecuada. Vemos fallas de conjugación de verbos, vemos falla en el uso de los pronombres, muchos hablan en tercera persona, como Jimena comer manzana, no usan bien preposiciones, su estructuración no es adecuada en general. Entonces, de una forma muy burda, si tú has visto cómo habla Yoda en Star Wars o cómo hablaban los cavernícolas en las caricaturas de antes o cuando jugábamos o fingíamos ser cavernícolas, como yo, comer, manzana, o sea, como muy robótico ese asunto del lenguaje, es una forma burda de comparación para que tú puedas darte una idea. O sea, que hay estructura, pero no es adecuada, le faltan elementos. Ese típicamente es el trastorno del desarrollo del lenguaje. Puede tener problema de comprensión o no, y puede tener también problemas de pronunciación o no. Es muy diverso y por eso hay que analizarlo. Tenemos otros trastornos como el semántico pragmático, donde el pequeño puede hacer oraciones pero no entiende como los significados de la pragmática o del uso. Entonces son muy literales y si yo le digo, no te subas a la mesa, eso no quiere decir que no se suba a la silla, porque yo le dije solo no te subas a la mesa. Entonces, preguntas capciosas como las que a veces suceden en los exámenes pueden ser muy difíciles para ellos o pueden no entender cierto tipo de instrucciones porque ahí entra la pragmática y la semántica, el significado. Entonces pueden tener mucho problema para ejecutar indicaciones porque no logran comprender. También podemos tener el trastorno del procesamiento auditivo central, que no es un problema de audición como tal, porque el oído escucha perfectamente, pero el problema viene en un análisis de los fonemas del lenguaje. Entonces el niño puede tener muchos problemas de comprensión e inicialmente lo puedes confundir con otro tipo de trastorno, pero cuando ya estás en la adquisición de lectoescritura te das cuenta que no logra entender la unión de la grafía con el fonema. Y ahí es cuando a lo mejor piensas que el problema no es de oído, no es cognitivo, no es de habla, sino más bien es de un análisis fonológico de los fonemas. Entonces eso es lo que podemos ver en ese tipo de trastornos. Hay otro tipo de dificultades y aquí es bien importante porque a mí la palabra trastorno no me gusta porque siento que asusta, que los asusta a ustedes cuando nosotros como especialistas tiene un trastorno, ¿no? O sea, suena muy fuerte. A mí me gusta decirles más dificultades. Y algo bien importante que ayer platicaba con unos papás que estábamos en entrevista de primera vez, que el hecho de ponerle una etiquetita o un nombre a la dificultad que tiene tu pequeño es un punto de partida. No dice nada de tu pequeño, ni me dice hacia dónde va a llegar. Entonces, aunque para mí pueda ser evidente cuál es ese nombre que le vamos a poner a esa dificultad de tu peque, lo importante es caracterizar su lenguaje. Porque sobre de eso vamos a trabajar. A mí realmente no me va a importar cuál es el nombre que le vamos a poner a esa dificultad, porque para mí lo importante es caracterizar las necesidades de tu pequeño. Aún si no habla, yo necesito ver qué prehabilidades lingüísticas tiene. Imita, ya emite vocales, ya tiene emisiones consonánticas, hace juego de sílabas, balbucea silábicamente, no balbucea, gorjea, todo es pero sí señala, ¿no? Todo esto me va a ayudar a entender cuál es la forma de comunicación de tu pequeño. Y eso me va a ayudar a entender qué bases del lenguaje que aún no están necesito yo consolidar para poder llegar a las primeras palabras y después llegar a la combinación de palabras. Entonces, realmente sé que para los papás y para las escuelas a veces es muy importante tener el diagnóstico, porque con eso como que ya sabemos qué hacer, pero realmente es un punto de partida. Entonces, lo que te quiero decir con este video es que no busco asustarte o espantarte o algo, es todo lo contrario, sino decirte que si no ves que tu peque habla como se espera, lo mejor siempre va a ser acudir con un terapeuta de lenguaje para ver qué ocurre. Y la verdad, algo bien importante es que muchos de los trastornos del lenguaje no se asocian a alteración neurológica. Yo sé que eso te preocupa un montón. ¿Tendrá algo en la cabeza que por eso no hable? Generalmente no, pero sí sabemos que se heredan. Así que si en tu familia o en la familia de tu esposo o tu esposa hay alguien que tarda en hablar, puede haberse heredado.
Y de ahí en fuera, realmente muchos trastornos desconocemos las causas. No sabemos por qué ocurren, pero sabemos qué hacer con ellos y sabemos cómo impulsar a los pequeñitos para que hablen más. Sí te puedo decir que aún en mis casos de pequeñitos más difíciles, hemos logrado grandes cosas. Entonces, solo es creer y encontrar una terapeuta o un terapeuta con el que tú te sientas en confianza y que te ayude y te guíe en este proceso para potenciar a tu pequeño. Y de verdad lo puedes encontrar. Entonces, bueno, si tienes dudas, déjamelas. Voy a estar al pendiente de leer todas las dudas que tengan sobre esto porque sé que es un tema muy controversial y que seguramente sí tienen muchas dudas. Y déjenmelas para que yo también saber cómo continuar este video. Y sus dudas siempre me ayudan a ver cuáles son las dudas más frecuentes y sobre eso hacer más videos. Así que déjenmelas, escríbanmelas para que yo les pueda ayudar. Espero que estén muy bien y recuerden que todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Adiós.